amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombi y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Entrene la defensa como un gran maestro. En este vídeo y en otro más adelante analizaremos algunos ataques bien defendidos o repelidos. Aquí el jugador de las piezas negras mantiene la posición firme y sólida para que las blancas no puedan romper sus defensas. Más adelante las tornas se invierten y las negras ganan. No todo es ataque, que es un método más fácil de conducir que la defensa, y debemos saber que existe un momento y un lugar para defender, y es a menudo gratificante si uno puede distraer a un oponente de sus amenazas, creando una más poderosa o una serie de amenazas propias. Esto es lo que ocurre en este encuentro, que comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo F6. Esta es la defensa Petrov, una de las defensas más sólidas contra el primer movimiento blanco E4. Caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, alfil D3. Aquí las blancas pueden elegir, si lo desean, la línea dama E2, dama E7, D3, caballo F6 y alfil G5, que conduce a posiciones bastante igualadas, aunque el blanco siempre mantiene la ligera ventaja de la salida, pero no logra mucho. Sin embargo, últimamente se están experimentando contra la defensa Petrov diferentes movimientos, entre ellos el de alfil D3 realizado por el jugador gran maestro de las blancas. El negro retrocedió con caballo F6, enroque corto, alfil E7, H3, enroque corto, C3, torre E8, alfil C2, B6, D4 y alfil B7. Aquí, después de varios movimientos, hemos visto que la jugada alfil D3 tenía como plan jugar C3 y posteriormente la retirada del alfil a C2 y D4, dejando el alfil en una dirección contra el enroque de las negras. Las negras, por su parte, encuentran otro modo de desarrollar su alfil dama por el fianchetto, puesto que generalmente se hace las casillas G4 o F5. Alfil G5, H6, alfil H4, caballo E4, alfil por E7, torre por E7, caballo de B a D2. La naturaleza simétrica de los peones hace que sea difícil para cualquiera de los bandos lograr algún desequilibrio en la posición. Ahora elige cómo crees que continuó el gran maestro conductor de las negras. Le toca decidir la mejor continuación. Las negras jugaron caballo por D2. 2 puntos por esta decisión, que simplifica el juego y no deja muchas opciones al blanco. Otras continuaciones podrían ser, o que usted haya elegido, analizado y decidido, la línea F5. Esto en realidad es un grave error estratégico que debilita el enroque sin necesidad y cae en una posición muy mala después de caballo H4, torre F7 y caballo por F5, con una ventaja ganadora del blanco. Otra jugada es caballo F6. Es una retirada jugable, pero no es buena la retirada. Después de la jugada del blanco, caballo de B a D2, el negro también podía haber realizado el avance de 5. No es una buena alternativa desde el punto de vista estratégico, porque con ello cierra la actividad de su alfil de B7. Finalmente, otra posibilidad es caballo D7, un desarrollo natural y normal que no daña la posición. Ninguna de estas alternativas suman puntos. Regresamos a la partida con caballo por D2 y dama por D2. Le corresponde ahora a usted meditar y decidir en este momento. Las negras jugaron alfil por F3. Si fue capaz de deshacerse de este alfil para romper la estructura de peones blanca, puede sumarse 3 puntos. Otras jugadas que
usted puede haber analizado y decidido es caballo D7, una jugada natural de desarrollo que pretende llevar el caballo al ala de rey. Sume 2 puntos por el mismo. Otra continuación podría haber sido analizada es alfil E4. Es cierto que el alfil blanco apunta al ala de rey negro y es peligroso en estos tipos de posiciones. Sin embargo, esta propuesta de cambio no es buena debido a alfil por E4, torre por E4 y D5, porque debilita las casillas blancas de la dama y facilita al blanco mucha ventaja de espacio. Si decidió esta jugada como la principal, reste un punto. Finalmente, la cuarta opción, que tiene en cierto sentido más lógica, es D5. Nuevamente un error estratégico que inutiliza la actividad del alfil B7 y deja E5 a merced del caballo blanco. Reste 2 puntos por esta decisión. Seguimos con alfil por F3, G por F3. Se supone que usted con el cambio anterior debería tener pensado la continuación que viene ahora. Elija la que había pensado cuando eliminó el caballo de F3. Las negras jugaron en este momento caballo D7. Esta es la continuación correcta para finalizar el desarrollo y llevar el caballo a un mejor sector. Sume 2 puntos por él. Otras alternativas que usted puede haber elegido, analizado o no, son dama C8. Tiene como idea atacar el peón de H3, pero esto ayuda al blanco a hacer uso de la columna G después de rey H2, obteniendo buenas posibilidades de ataque. Otro desarrollo es caballo C6. Completa el desarrollo, pero a una casilla donde tendrá dificultad para incorporarse a la defensa. Otro objetivo de las negras pudiera ser dama D7, que no es una buena idea porque igualmente ayuda al blanco a preparar el ataque en el ala de rey. Una posible continuación sería dama D3, G6, F4, con ligera ventaja del blanco. En esta posición el alfil es mejor que el caballo, pues este no tiene un punto fuerte donde establecerse. Sume un punto de bono por el análisis de estas posibilidades que seguramente rechazó. Caballo D7 fue respondido con rey H2. Le toca a usted nuevamente meditar. Las negras jugaron torre E6. 3 puntos por esta jugada. Si te has dado cuenta de que el blanco tiene la intención de jugar torre G1 amenazando con capturar en H6 con su dama, tenga un punto de bonificación. Sin embargo, si lamenta el hecho de haber abierto la columna G para permitir este ataque, quíteselo nuevamente. Si quieres progresar, tienes que aprender a capear alguna tormenta. Piensa en tu hermosa formación de peones que te puede ayudar a largo plazo. Veamos otras líneas que usted puede haber meditado, que son lógicas también. Caballo F6, un movimiento que parece natural, pero el caballo en este tipo de estructura pertenece más a F8 para defender tanto H7 como, si es necesario, G6. No suma punto, pero si la eligió y no calculó la siguiente continuación, torre G1, rey H8, evitando claramente dama por H6, sigue la combinación torre por G7, rey por G7, torre G1 jaque, con un ataque de mate. Entonces, réstese 4 puntos por no calcular esta línea. Veamos otra defensa. Dama F8 suma un punto si calculó que después de torre G1 la respuesta rey H8 se cubre la amenaza sobre H6 y evita el sacrificio en G7 que vimos en el comentario anterior. Finalmente, si usted pensó en D5 para responder a torre G1 con la defensa torre E6, sume un punto. Siguiendo con la partida, torre E6, torre G1 y nuevamente le corresponde el turno. Las negras jugaron dama F6. Esta fue la elección del gran maestro de las negras. Puede sumar 3 puntos.
Otras continuaciones serían, por ejemplo, rey h8. Es una defensa satisfactoria que merece 2 puntos. Sin embargo, dama h4 resta 2 puntos si la decidió. Por la respuesta, alfil f5, torre 7, torre g4, dama f6 y torre f4, donde las blancas tienen una ventaja ganadora. Finalmente, torre e8 permite llevar a cabo la captura dama por h6, que deja al negro en posición perdida. Reste 2 puntos si la decidió, pero si la calculó puede sumar un punto extra. Dama f6, torre g3, nuevamente su turno. El negro jugó rey h8, seguramente que ya ha adquirido cierta experiencia hasta aquí y conoce este movimiento defensivo. Si tomó la sabia decisión de jugarla, puede sumar 2 puntos. Otras líneas, g6 podría ser una buena idea si el peón negro estuviese en h7, pero en esta posición actual sencillamente es capturado después de la intermedia alfil b3, torre 7 y dama por h6. Está claro que si decidió esta línea como principal debe restarse 4 puntos. Torre a8 podría haberla tenido en consideración al doblar las torres en la columna, con lo que logra una lucha igual. Sume 2 puntos por esta decisión. G5 es realmente una jugada desastrosa que debilita el enroque y puede ser respondida rápidamente con el avance F4 con posición desesperada para las negras. Reste 3 puntos si la decidió. Rey H8, torre de A a G1. Nuevamente juegan las negras. Es su turno. El gran maestro de las negras jugó ahora torre G8. Una de las situaciones difíciles de valorar en ajedrez es si el cambio de las dos torres por la dama es bueno o no y cuál es más fuerte. El negro valoró con este movimiento que no era el momento para dicho cambio, como veremos a continuación. Por ejemplo, en la alternativa donde las negras juegan C5, se puede considerar que es un grave error al valorar el cambio que mencionamos. Este avance, que en algunos momentos es útil, deja un final muy desagradable para las negras después de torre por G7, dama por G7, torre por G7, rey por G7, alfil F5, torre E7, D por C5, caballo por C5, dama D4 jaque, F6, dama G4 jaque, rey H8, B4, caballo B7, dama H5, con un final ganador donde la dama más un peón conjuntamente con el alfil es más o son más poderosos que las dos torres que no tienen buena coordinación, y el caballo de B7 está muy alejado y con pocas perspectivas de juego activo. Si permitió esto, reste 3 puntos. Veamos otra continuación. Torre A8 permite el mismo cambio anterior, pero con la ventaja de tener las torres dobladas y los peones del ala de dama sin debilitar por el avance del peón a C5. Si valoro esta continuación, torre por G7, dama por G7, torre por G7, rey por G7, alfil A4, torre de 8 a E7, donde la misma relación de material que la jugada anterior solamente da al blanco una ligera ventaja. No suma puntos, pero hizo una buena evaluación del final. H5 en realidad es un movimiento descabellado que resta 4 puntos. Estoy seguro que no la eligió porque ya sabe bastante ajedrez como para hacer este tipo de jugada en posiciones donde se permite torre por G7, dama por G7, torre por G7, rey por G7 y dama G5 jaque con posición perdida. Un peón extra y el de H5 poco podrá contar en este final, deja al blanco con posición ganadora. Regresando a torre G8, el blanco respondió con F4 y nuevamente le corresponde pensar a usted, que seguramente eligió una de las siguientes continuaciones.
el gran maestro conductor de las negras decidió torre E7. Con este retroceso de torre, las negras fortalecen su posición y se aleja de cualquier futuro ataque a la torre D6 con el alfil, como hemos visto en algunas otras variantes anteriores. Sume 2 puntos bien merecidos por defenderse como el gran maestro de las negras. Otra alternativa es doblar las piezas pesadas en la columna con dama E7. Es una mala elección que piensa en la jugada torre E2, pero he respondido con F5 y ahora prácticamente he forzado torre F6, debido a que la jugada torre E2, por ejemplo, que era la idea de dama E7, sigue dama por H6 jaque y mate en 2 movimientos. Después de torre F6, el avance F4 deja al blanco con una clara ventaja. Sus piezas están muy activas, mientras que las negras no gozan de movilidad agradable, sobre todo la torre que está en F6. Seguimos con A5, una jugada defensiva bastante encomiable que logra iguales posibilidades. Por ejemplo, dama D3, caballo F8 con iguales posibilidades para ambos jugadores. La posición defensiva del caballo, como mencionamos al inicio, es esta casilla. Las blancas tienen muy difícil la tarea de romper la rocosa defensa de las negras. Tenemos otra jugada, G5. Si es un jugador de ataque con este tipo de movimientos, ahora puede restarse 3 puntos por tan osado error que las deja perdidas. Estoy seguro que no se lo pasó ni por la cabeza este avance. Regresando a torre E7, nuestro adversario nos juega dama D3 con una mortal amenaza en H7. Una posición incómoda para un jugador de ataque, por lo que hay que mantener la sangre fría para defenderla sin caer bajo el ataque del fuerte gran maestro que conduce las blancas. Así que piense usted cómo defender esta posición. Existen varias posibilidades, pero la mejor de todas es la elegida por el negro con caballo F8. Si aprendió la lección durante esta partida, seguramente que encontró esta defensa, por lo que merece 2 puntos. Ahora, otra línea como dama por F4 es un movimiento de gula. No dudo que en alguna que otra partida hemos recibido un mate en una jugada por descuido o apuro de tiempo. En este caso, si decidió esta fatal captura, reste 5 puntos porque la partida acaba después de dama H7 mate. Igualmente, G5 es de esas jugadas que a veces se nos van de la mano y no vemos que luego de dama H7 mate nos damos cuenta que la batería contra el rey estaba montada. Reste 5 puntos por su elección. Finalmente G6. Tal vez deseaba evitar el mate en H7, pero estará de acuerdo conmigo que se debe por todos los medios evitar el movimiento innecesario de los peones del enroque. Este avance es mejor que las anteriores jugadas, pero reste 2 puntos por incumplir con las normas estratégicas. El gran maestro de las negras defendió correctamente su posición con caballo F8. Seguimos con dama F3. El contrario intenta su actividad, esta vez defendiendo el peón de F4. Ahora responda a este movimiento. Seguramente que usted, como muchos ajedrecistas, ya tenían calculado alguna que otra continuación de las blancas y se sorprende con esto, por lo que hay que volver a pensar. Decida nuevamente su movimiento. Jugó el negro C5. Como les mencioné con anterioridad, hablamos de este avance que es útil. En aquel momento se cambiaban las 2 torres por la dama y los peones quedaban débiles. Ahora es una continuación de gran maestro que busca un activo contrajuego. Si la realizó, debe sumar 2 puntos. Se fuerza el blanco a tomar una decisión.
avanzar D5 para limitar la actividad del caballo, pero también la de su alfil, o en su defecto capturar en C5, lo cual permitiría al caballo ir a E6 en algunos momentos. Seguimos con, en lugar de C5, otra alternativa, D5. Es un movimiento razonable que lucha contra el alfil, pero debe haber evaluado que después de dama por D5, torre E2, las negras pasan a tomar la iniciativa. Puede sumar 2 puntos si decidió esta línea y 1 si la analizó solamente. Regresamos a caballo E6. Es una continuación sólida que ataca F4 y puede sumar 1 punto tanto si la decidió como si la analizó solamente. Otra continuación es caballo G6. Es evidente que esto es un error, que pierde un peón y si la eligió se quita 1 punto de lo acumulado hasta el momento. Regresando a la partida con C5, D5. Las blancas deciden restringir el caballo considerando tal vez que su alfil seguirá siendo mejor. Piense cómo continuar. Tiene o puede elegir dentro de esta posición con 4 alternativas. B5 es la jugada del negro, quien ha iniciado un ataque en el ala dama como todo un gran maestro. Si usted la eligió, sume 2 puntos. Otras jugadas como C4 no es mala, que también deja al negro con una ligera ventaja. O también el avance a 6. No es una mala continuación, pero en realidad menos activa que las anteriores. Puede sumar igualmente 1 punto. Seguimos con caballo H7. Mantiene la igualdad, pero se puede preguntar igual que yo, ¿qué perspectiva tiene aquí el caballo si no se regresar a F8? No suma punto por esta decisión. Tras B5, su adversario le ha respondido con torre D1 a G2. Ahora se observa la solidez de las negras, que ha impedido al blanco irrumpir en su campo y además está en inferior después del avance D5. Decida ahora qué hacer con las negras. Existen varios planes que facilitan ampliar la ventaja del negro, quien en la partida jugó torre E1. Incursiona la primera fila, por lo que le corresponde 1 punto solamente. Esta es la jugada que realizó el gran maestro, así que si la hizo, no se desanime. Otras líneas o planes son, por ejemplo, A6, un movimiento seguro en el ala de dama que le corresponde 1 punto por su toma de decisión. Caballo D7 puede sumar 1 punto por este movimiento, pero debe saber cómo continuar en caso que su adversario juegue ahora dama D3. Si analizó ahora tanto caballo F8 como G6, puede sumar 1 punto. Seguimos con otra posible defensa, que es torre B7. Abandona la columna E sin ningún fin concreto, que no sea jugar B4. No suma nada. Finalmente, B4, que ataca directamente la cadena de peones del ala de dama. Otro movimiento en el ala de dama es A5. Este movimiento y B4 son 2 continuaciones correspondientes con el ataque en el ala de dama, por lo que suma 1 punto por la decisión. Torre E1 es respondido con torre G1 y nuevamente le corresponde a usted su jugada. El gran maestro de las negras retrocedió con torre E7. Es normal que un gran maestro decida repetir la posición para ganar tiempo en el reloj, por eso está retirada. Ganas 2 puntos por la misma. Por la siguiente, si las consideró, sume 1 punto, como son, por ejemplo, torre por G1, así como dama E7 o torre E8. Sume 1 punto si decidió una de ellas. Luego de torre E7, A3
y le corresponde a usted ahora el turno. C4. Tiene 3 puntos por esta decisión que gana espacio en el ala de dama, y en un futuro la casilla C5 para el caballo. Debe tener en cuenta que quita la casilla D3 a la dama de las blancas para poder dar vida a su caballo sin que sea molesto o molestado por medio de dama D3. Otras continuaciones son torre E8, ningún punto por este retroceso. El negro no está escaso de planes como para perder este tiempo. A6, este reforzamiento del ala dama, así como dama H4, están bien, por lo que si eligió alguna de ellas, sume un punto. C4, dama G4, y ahora nuevamente juegue usted. El negro en este momento jugó caballo D7. Ha comprendido el plan del negro y te has decidido por un movimiento de caballo. Sume 3 puntos por seguir su plan. Veamos otras líneas. A5. Tiene un punto por esta toma de decisión que tiene como fin continuar con el ataque de peones en el ala de dama. Caballo G6 no suma nada porque pierde algo de ventaja después del cambio. Alfil por G6, F por G6, torre E3, torre F8. Tan solo tiene una ligera ventaja. Sin embargo, con la jugada de la partida, el negro obtiene una amplia iniciativa en el ala de dama tras caballo D7. A4. Responda a este osado movimiento. Las negras jugaron ahora A6, 2 puntos por decidir mantener intacta la cadena de peones. Veamos otras líneas que usted puede haber pensado. Por ejemplo, B por A4 tiene 4 puntos por esta decisión, que en realidad parece ilógica por romper la cadena de peones, pero es la más fuerte porque después de alfil por A4, caballo C5, alfil C2, torre B7, el negro tiene una fuerte presión sobre el peón de B2 y mantiene el caballo mucho mejor posicionado que el alfil de las blancas. Veamos otra continuación. B4 suma un punto por considerar que esto crea problemas al blanco en el ala de dama y más actividad para la dama negra, o en su defecto reducir la actividad del alfil con B3. Caballo C5 no daña la posición o la evaluación, pero no suma punto. Después de A por B5, torre B7, dama E2, dama por F4, rey H1, nuevamente ambos tienen que luchar por romper el equilibrio que existe ahora. Después de A6, su adversario le responde A5, fijando la debilidad del peón de A6. Y usted debe tratar de continuar su encuentro, sus análisis y sus decisiones. Caballo C5. Dicen que los peones indican a las piezas o hablan con las piezas indicándole dónde deben ir. En este caso, si el peón de D6 hablara, diría que la orientación del caballo es ubicarse aquí. Si continúa así, sume 2 puntos. Otras líneas son G6, a lo que puede sumar un punto si calculó que después de F5 deja libre la casilla E5 para su caballo con el salto caballo E5. Torre de G a E8. No es una buena opción, aunque no daña la posición, pero no recibe puntuación. Caballo F8 es un retroceso tímido que mantiene ligera ventaja, pero si el caballo estaba en esa posición, ¿para qué regresar a ella cuando puede ubicarse más convenientemente en C5? No suma puntos. Caballo C5, su adversario le responde torre E3 y usted debe nuevamente decidir qué continuar. En este caso, las negras jugaron
caballo B3. Si eligió esta continuación, que no es la más fuerte, no sume punto. No se desanime, fue la elegida por el gran maestro de las negras. Torre por E3 es otra línea que usted puede haber pensado. Este cambio de torre es una buena opción para las negras, aunque mejoran la estructura de las blancas. También crean un punto de ataque en esta casilla después de la recaptura F por E3, torre E8. Puede sumar 2 puntos por esta línea. Caballo B7 tiene el mismo fin que lo jugado en la partida, atacar el peón de A5, pero sin la posibilidad de que le cambien el fuerte caballo. Sume 2 puntos por esta elección. Torre de G a E8. Este fatal error le cuesta 5 puntos porque deja las piezas pesadas de las negras sobrecargadas después de torre por E7. Las negras no pueden retomar con la torre ni con la dama porque reciben mate tanto en G7 como en la octava fila con la dama en C8. Seguimos con caballo B3, torre de G a E1 y ahora su turno. Las negras respondieron con torre por E3. Es la jugada que mantiene la ventaja del negro, tiene 2 puntos por esta elección. Sin embargo, las continuaciones torre A7 como la continuación torre B7 pierden un punto porque la posición se valora como igual. Ha perdido usted alguna ventaja. Después de la captura torre por E3 sigue F por E3. El blanco ha desdoblado sus peones F, pero la posición de su rey está algo debilitada. Decida su acción en este momento contra esta captura de peón. Las negras retrocedieron con caballo C5. Comprendiendo que el caballo es valioso, retroceden con él para su mejor posición. Sume 2 puntos si jugó igual que el gran maestro de las negras. Veamos otra línea. Caballo por A5 es una ruptura lógica y suma un punto, pero si usted había calculado que las blancas tienen la siguiente respuesta, por ejemplo E4 o también torre A1, a lo que respondería con caballo B7, torre por A6, caballo C5, manteniendo una clara ventaja. No obstante, esta línea le da vida a la torre blanca. Después de E4, G5 es la respuesta que había calculado. Entonces, si esto es lo que pensó, puede sumarse el punto. Luego de torre E8, que es otra continuación, tiene un punto a su favor si calculó que la respuesta dama D7 con el ataque a la intrusa dama por medio de torre D8, su ventaja no se ha disipado. Finalmente G6 mantendría intacta la puntuación que ha alcanzado hasta ahora, así que no suma puntos. Caballo C5, H4 y nuevamente tal vez usted no haya pensado en este movimiento de su adversario, por lo que hay que reconsiderar nuevamente el cálculo. Torre E8. Si calculó que esta es la mejor continuación, está de acuerdo con el gran maestro conductor de las piezas negras. Sume 2 puntos. Otras líneas son, por ejemplo, B4. Es la continuación estratégica más fuerte que tiene 3 puntos por su elección. Pero si calculó que este sacrificio tiene efecto después de C por B4, caballo D3, torre 2 y caballo por B4, línea en la cual el caballo ocupa ahora una buena posición para atacar D5 y la dama el peón de B2. La iniciativa del negro va en aumento. Tenemos caballo A4. Puede mantener al negro con iniciativa a pesar que permite el siguiente cambio: alfil por A4, B por A4, torre A1. Y si después de esto comprendió que con la jugada torre 8 las blancas tienen dificultad, sume 2 puntos. Finalmente, dama de 8 es un retroceso para atacar el peón de A5, aunque esto mantiene al negro con ligera ventaja debido al avance E4, dama por A5 y E5, con lo cual el blanco, a cambio del peón, ha adquirido un fuerte contrajuego, no acumula puntos.
torre E8, torre G1. Puede que en sus cálculos no haya tenido en cuenta este movimiento porque la torre estaba esclava del peón de E3, por lo que debe nuevamente recalcular la posición para encontrar el camino con el que pueda aumentar su ventaja. Es su turno. Caballo D3. Si consideró la posición y se decidió por este salto que incordia al blanco, sume 2 puntos. Veamos otras líneas. Usted puede haber calculado B4, que es una buena acción en el ala de dama, que le garantiza ventaja en este flanco, así que sume 1 punto por continuar con su plan estratégico. Otra continuación es el ataque a B2 con caballo A4, que es una opción de menor valía, pero también conserva la iniciativa en el ala de dama, por lo que suma 1 punto. Torre por E3 es un gravísimo error que seguramente recalculó en cuanto vio que la respuesta fue torre G1 y que este peón está envenenado por el mate que comienza con dama C8 jaque. Si se retractó de esta captura porque la vio a tiempo, puede sumarse 1 punto por el buen cálculo. Caballo D3, alfil por D3, C por D3, torre G3. Ahora es su turno. B4, una fuerte jugada que pone en marcha la destrucción del ala dama blanco. Agregue 3 puntos por llevar a cabo un buen cálculo. Tenemos otra línea, rey G8. Es una buena medida profiláctica que tal vez no la considere necesaria porque la lucha está en el ala de dama, pero siempre hay que tener en cuenta que el rey debe acercarse al centro. Tómese la libertad de sumar 1 punto. Torre E4. Ocupar una casilla fuerte con una pieza es una satisfacción. En esta variante, las negras mantienen una clara ventaja, pero no la aumentan. Sume 2 puntos si calculó que el blanco puede jugar dama D1, dama por H4 jaque, rey G2, torre A4, torre H3, dama E7, dama por D3, y el cambio del peón de D3 por el de H4 elimina preocupación al blanco. Las negras tienen clara ventaja aún, pero menos de lo ocurrido en la partida. D2 es un avance en solitario que solo facilita el cambio de este peón por el de H4, similar a la línea anterior. No gana punto porque después de dama D1, dama por H4 jaque, rey G2, torre E4, dama por D2, torre A4, el negro conserva la iniciativa, pero perder el poderoso peón D es una gran pena. B4, C por B4, nuevamente su decisión, que seguramente fue dama por B2. Si tuvo en cuenta en sus análisis esta evidente captura, puede sumarse los 2 puntos. Cualquier otra jugada, a no ser que pierda la dama, la torre, etc., no suma puntos. Pero por dama B2 sume 2 puntos. Torre G2, un momento de decisión donde no existen muchas posibilidades. Ahora es su turno y lo correcto es dama C3, manteniendo la dama cerca de su valioso peón de D3. Incremente a sus puntos 2 más. Tenemos la otra retirada, dama F6, mantiene la defensa de G7, por lo que puede igualmente sumarse 1 punto por esta decisión. D2 es respondido con B5, A por B5, A6, B4. Es una línea complicada pero muy favorable a las negras, por lo que puede sumar 1 punto si en su cálculo llegó a este punto. Finalmente, dama por B4 es respondido con dama por G7 mate. Es una línea que prácticamente debería borrar todo lo acumulado hasta el momento. Un grave descuido. Estoy seguro que no era su decisión cuando jugó B4. Seguimos con la partida. Dama C3, dama D7. Se ha llegado a un momento tenso donde seguramente había apuro de tiempo.
tiene que decidir en este movimiento 40 cuál es la jugada más fuerte o el más seguro. El negro decidió torre G8. Puede que no sea la más fuerte, pero sí la más segura en estas circunstancias. En el inicio de la partida, esta jugada constituyó una buena defensa y ahora regresa a la casilla de forma segura para garantizar el éxito. Sume 3 puntos por esta decisión. Veamos otra línea. Torre por E3. Para realizar esta captura había que calcular la variante dama por F7, D2, dama F8 jaque, rey H7, dama F5 jaque, rey G8, con lo cual no existe jaque continuo porque la dama negra controla la casilla C8 y la torre la de E6. Si fue capaz de calcular esta línea y decidirla, tiene 3 puntos. Torre C8 es una buena opción, pero no tan efectiva, no sume puntos. Mientras que dama C8 lo único que lograría es la igualdad, por lo que le debe restar 3 puntos si tomó esta línea como la principal. Torre G8 fue contestado con dama G4. Una de las ideas de torre G8 era la profilaxis contra el posible ataque a G7 como ha hecho el blanco. Ahora le toca retomar la contienda. Dama E1. Sume 3 puntos por ella. La idea es apoyar el peón D en su avance. Veamos otras líneas que usted puede haber pensado que son D2. Es la peor de las variantes porque después de dama E2, D1 dama, dama por D1, dama por E3, aunque el negro sigue manteniendo ventaja por la mejor disposición de sus peones, ha perdido apreciable ventaja. Comenzaría una nueva labor, no suma puntos. Dama C1 es respondido con B5, A por B5, A6, D2, torre G1, dama E1. Es una variante ganadora. Si calculó todo esto, entonces puede sumar 2 puntos. Dama por B4 es respondido con F5, dama por A5, dama D4, dama E1. Es una línea ganadora que si la eligió puede sumar un punto. Es más complicada que lo jugado en la partida con dama E1. F5. Llegó el momento de doblegar al adversario. ¿Cuál fue el movimiento del gran maestro de las negras? Este respondió con D2. Esta jugada decidió la resignación del blanco. Tiene 3 puntos por ella. Veamos otras continuaciones que usted también puede haber pensado. Dama por E3, F6 y dama E5 jaque le sumaría un punto. No hay nada en contra de esta línea. F6 es una tímida línea, aunque mantiene ventaja después de dama D4, torre 8, dama G4, torre E7. Y no habrá repetición. Las blancas quedan perdidas. Un punto por ella. G6 es una mala opción que le resta 5 puntos porque se pierde la ventaja culminando el juego por jaque continuo con la continuación dama D4 jaque, rey H7, F por G6, torre por G6, torre por G6, F por G6, dama 7 jaque, con un continuo inevitable. Luego de D2, las blancas abandonaron debido a la siguiente continuación. Si ahora, por ejemplo, F6, que parece lo más fuerte, sigue G6, torre G1, torre E8, dama D7 y dama por G1, seguido de la promoción del peón en D1 con una torre de ventaja. Ahora puedes sumar tus puntos y evaluarte. Menos de 20. Cuidado con esos escollos. De 20 a 34 no está mal, pero intenta analizar un poco más profundamente para obtener algunos de esos puntos de bonificación. 35 a 49. Calculaste profundamente en la posición para obtener este puntaje altamente respetable. Un formidable jugador de club. De 50 a 59. Usted manejó las variantes muy bien.
una puntuación realista para un jugador fuerte, más de 60. Puedes estar satisfecho pensando ya en subir de categoría o jugar en un primer equipo, a menos que lo hayas logrado con la ayuda de cualquier amigo electrónico. Estoy seguro que no fue así. Este encuentro correspondió a los siguientes jugadores. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.